Voy a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su precioso y dulcísimo Espíritu Santo. En el libro de San Juan capítulo 3 verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje de esta mañana es el verdadero amor, y lo vamos a ver a la luz de la palabra de nuestro Dios y bajo la sana y santa doctrina. San Juan 3:16 es el texto más conocido, más inclusivo y con todo el más sencillo lenguaje de toda la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En primer lugar, encontramos que esto ocasiona el origen de la redención. De tal manera amó Dios. La fuente cabecera de la salvación es el amor de Dios, no la santidad, ni la justicia, ni el poder, ni la verdad, sino el amor. El amor de Dios, lo imponderable, lo inescrutable, el amor de Dios, lo que sale de su santo, dulce y bendito corazón. El derramamiento del corazón de Dios en la más tierna y abundante compasión. En San Juan capítulo 4 verso 10 encontramos que dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí encontramos un coloquio, una conversación entre el Señor Jesús y la mujer samaritana. En segundo lugar, el objeto de la redención. ¿Cuál era el objeto? El mundo. De tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. El mundo impío, en todo su naufragio y ruina y repulsión. Un mundo criado a las faldas del maligno. Un mundo tan ciego que no conoció a su hacedor cuando él vino. Un mundo que cuando estuvo el Señor Jesús en la tierra, en Jerusalén, aquel pueblo que cuando él entraba le tendían mantos, hojas de árboles, palmas, etc. Y decían: bienaventurado el que viene en el nombre de Dios. Ese pueblo a la semana le dijo a Poncio Pilato: crucifícalo. Por ese pueblo vino el Señor Jesús. Primera de Juan, capítulo 1, verso 10, dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En tercer lugar, el plan de la redención. Todo objetivo, todo origen del santo y precioso corazón de nuestro Dios tiene un plan. El plan de la redención es que dio a su Hijo, a su unigénito. Este fue el sacrificio de amor para ganar otra vez a un mundo extraño a él,
debido al amor del pecado que tenía el mundo y que tiene todavía, y el poder del enemigo que tiene atrapado al mundo. El príncipe de este siglo lo tiene ciego, sordo y mudo. Por eso no quiere leer la Escritura, no quiere escuchar la Escritura. Y la redención del Señor está a las puertas de las casas de muchos. Dios, al planear la redención, dispuso que Él mismo pagaría el precio. Así es la gracia, así es la bondad, así es el amor de Dios. Este gran sacrificio no podía ser comprado. Es don de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Juan lo dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente el Cordero designado por Dios podría bastar para proveer a la tremenda necesidad del mundo, porque nosotros debiésemos o deberíamos estar colgados en la cruz del Calvario, y ese precio santo, bendito de corazón, del dulce amor de nuestro Dios, lo puso en la vida de su santo Hijo, el Señor Jesucristo. En cuarto lugar, luego del plan viene el propósito de la redención, para que no perezca, para que no se pierda la salvación. La salvación es gratuita, ahí está abierta, se predica el Evangelio, se les llama a las personas para que tengan el compromiso de la salvación con el Señor. Se le llama a las personas no para que estén presas en Cristo, sino para que sean libres en Cristo. El Señor dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Él vino para que no perezca el ser humano, para que el mundo por Él fuera salvo. Él no vino a destruir las almas de los hombres, sino a salvarlas. Por eso es que invitamos a ver, pues, cuál de las personas que murieron o que han muerto, cuál de ellos resucitó y se presentó de manera personal y le dijo, aquí estoy, he resucitado, es el Hijo de Dios, el único. Lucas 9:56 enseña, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. El Señor Jesucristo no solo salva las almas, sino que salva las vidas. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. El que vive en Cristo es porque tiene a Cristo en su corazón. Siempre hablará de Él, siempre lo declarará, siempre exaltará el nombre del Señor y dirá, mi Redentor Jesús vive en mi corazón. En quinto lugar, el alcance de la redención. El Señor no vino por los evangélicos, el Señor no vino por aquellos que creían a su nombre y creían en su venida. El Señor vino por las ovejas perdidas de Israel. Vino por todo aquel. La Biblia dice, todo aquel que en Él cree, no se pierda. En esta provisión hecha por la soberana gracia de nuestro Dios, hay amplia satisfacción para todos aquellos que creen en el nombre del Señor Jesucristo y en su santa y preciosa palabra. No se trata de una fuente de adorno con jarras de juguete y aguas pintadas. Todo el que quiera tomar puede tomar gratuitamente
el agua de la vida. En Apocalipsis 22:17 encontramos: y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gratuitamente. Y ese es el amor de Dios. Esa es la gracia redentora de Él. Está abierta las puertas de la generosidad del santo y precioso corazón de nuestro Dios. En sexto lugar, la aplicación de la redención. ¿Hacia dónde va? Hacia todo aquel que cree en Él. La fe no es el agua, pues es la copa que cuelga del pozo del que bebe. Hay muchos que creen de una manera tal que están totalmente desprovistos de la salvación. No es aquel que solo cree, sino el que cree en Él, el que tiene vida eterna. El que cree en el Señor Jesús, el que lo declara con su boca, el que lo confiesa y lo declara de todo corazón. La fe tiene que ser solo en el Hijo, en el Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, verso 36 enseña: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Como corolario, como resultado de la redención, de que no perezca, sino que tenga vida eterna, el Señor nos ilustra por su santa y sana doctrina, que no quiere que perezca persona alguna como el mundo antiguo, sino que tenga vida como Noé. Que no perezca como los sodomitas en Sodoma y Gomorra, sino que tenga vida como Lot. Que no perezca como el constructor insensato, sino que tenga vida como el prudente. Que no perezca como el rico, sino que tenga vida como Lázaro. Que no perezca con el diablo, sino que tenga vida eterna que está en Cristo Jesús. La salvación no es decirlo con la boca. La salvación es confesarlo de todo corazón. La confesión no es decir amén, Dios te bendiga, amén, Dios te bendiga. La salvación es declararlo con el corazón, con la fibra del corazón, aurículas y ventrículos de los corazones. Tiene que ser el corazón sacado su prepucio del miocardio, endocardio, pericardio. Tiene que ser despojado de la ceguera, de la sordera y de la mudez, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios está a las puertas de tu casa, querido amigo. El amor de Dios está a las puertas de tu corazón. La Biblia es muy clara, muy enfática. No tenemos que darle vuelta al asunto. Esta palabra cambió mi vida y gracias a él soy salvo de la ira venidera. Dice Romanos capítulo 10, versos 8, 9 y 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y no será avergonzado en este tiempo, en este mundo y el día del juicio. Porque el Señor abrirá los libros y si tu nombre está allí inscrito, pasarás a la vida eterna. Pero si no está tu nombre, tienes un lugar donde vas a reposar en el tormento eterno y perecer con el diablo. Nosotros queremos tener vida eterna y es la vida eterna que nos entrega el Señor Jesucristo a través de su santo llamado. Amado hermano, querido amigo, si este mensaje, esta palabra llegó a tu corazón y quieres entrar en la santa y dulce presencia de nuestro Salvador allá en el tercer cielo, no como los fariseos que dicen que ya está en la presencia de Dios aquí. Él es omnipresente, Él está en todo lugar, pero no por eso quiere decir que ya está presente en Él. Él está oyendo, Él está viendo todo lo que tú dices y lo que tú haces, así como lo que yo digo y lo que yo hago. Pero también entrar en el trono de su gracia celestial implica estar inscrito nuestros nombres en el libro de la vida y del Cordero. Si este mensaje llegó a tu vida y lo quieres recibir como tu Señor y Redentor, yo te invito en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador, pon tu mano sobre el receptor y repite conmigo: Señor Jesús, abro mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador de mi alma, de mi vida. Señor, borra mis pecados. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y del Cordero. Señor, sálvame de la ira venidera. Gracias te doy, Señor Jesús, porque ahora vives en mi corazón y puedo decir como Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gracias, Padre, por tu santo amor. Gracias por haber tocado corazones. Yo lo creo firmemente por la unción del Espíritu Santo que se está moviendo aquí en esta cabina de radio. Gracias te doy, Padre mi Dios, por saturar con tu santísima y dulce presencia la radio Morena y la señal por donde sale este mensaje de salvación. Padre mío y Dios mío, bendice esas almas y si ellos necesitan consejería, llame a nuestros automáticos 519-000, 519-116 o visítenos en nuestra iglesia central, Jehová es mi justicia, ubicada en Los Ríos 5008, entre Ocómoros y Francisco Segura de esta ciudad de Guayaquil.